Entonces, no tendrás que hacerlo.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, Buenas ¿escuchan? noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Les comento que vamos a hacer algunas modificaciones en el cronograma de la materia porque advertimos que hemos puesto una clase el día de Semana Santa, así que tenemos que hacer una corrección. Y también vamos a hacer unas modificaciones respecto a las fechas y plazos de entrega de los restantes trabajos prácticos. Así que vamos a reformularlos e inclusive vamos a cambiar sobre todo la fecha de las clases de resumen que doy en cada una de las unidades para adecuarlas al tema de los trabajos prácticos. Eso lo vamos a hacer durante el fin de semana porque tenemos que volver a rearmar. ¿Sí? A ver, disculpen. Así. Estaban escuchando bien, ¿no? Bien. Así que durante el fin de semana vamos a rearmar y bueno, lo vamos a colgar independientemente que les vamos a estar obviamente informando a las clases de Zoom, vamos a colgar el cronograma modificado. Bueno, nosotros empezamos en el día de hoy, en esta clase, con la segunda unidad, que es la unidad que analiza el tema de concepto de derecho y que también analiza las dos grandes concepciones de derecho, que son la concepción iusnaturalista y la concepción positivista. Tengan en cuenta, ustedes lo van a ir escuchando en los audios que se van a ir subiendo en el campus virtual, que si bien la unidad trata sobre concepto, definición de derecho, en realidad lo que vamos a analizar es las diferentes dificultades con las cuales nos encontramos para que no podamos dar una única definición de derecho. En realidad no le vamos a dar una definición de derecho, sino que lo que vamos a ir analizando es por qué razón teóricamente los juristas no logran un acuerdo para poder dar una única definición de lo que se entiende por sistema jurídico por derecho. Bien. También vamos a analizar muy detenidamente en esta unidad, al analizar las dos grandes concepciones de derecho, cuál es la relación entre el derecho y la moral. Y como este es un tema central, el tema de la relación entre derecho y moral, porque lo vamos a ir analizando en todas las unidades que vayamos viendo, vamos a volver nuevamente cuando veamos interpretación y cuando veamos razonamiento jurídico, que juega el tema de la moral. Porque además han existido, diríamos, cambios muy importantes respecto al tema del papel juega en la moral dentro de lo que es el derecho, que hay autores, como por ejemplo Working, que consideran que el derecho está formado, además de por reglas, por principios, pero también hay una vertiente, una nueva vertiente dentro de lo que es el derecho constitucional, que es el neoconstitucionalismo, que considera que se ha modificado la teoría del derecho a punto tal que debe analizarse o integrarse dentro del sistema del derecho el tema de la moralidad. Siendo esto tan importante, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de derecho, en realidad en lo primero que pensamos es en algo que es la justicia, que es importante ver qué rol juega y si derecho y moral se identifican o si existe una distinción entre derecho y moral, que es en definitiva lo que plantean
las dos grandes concepciones de derecho. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la moral? Para que ustedes puedan entender debidamente el tema de esta relación, indudablemente tenemos que hacer referencia o detenernos en a qué nos estamos refiriendo con el tema de la ética y cuáles son los diferentes niveles del discurso ético, porque una de las tesis que sustenta el iusnaturalismo es una tesis de filosofía ética. Por ende, para poder realmente entender, tenemos que tener claras un par de nociones sobre el tema de la ética y sus diferentes niveles. Yo ya les he subido en el campo virtual un Power, que es el resumen del último capítulo de Nino, que habla sobre la valoración moral del derecho, en donde vemos los diferentes niveles del discurso ético y donde sintéticamente analizamos qué trata cada uno de ellos. Ustedes ya lo tienen subido, lo subí hace un ratito, en el campus virtual, para que puedan trabajar con ese Power y poder tener gráficamente claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, esta clase nos vamos a centrar específicamente en el tema de la ética y de los diferentes niveles. Vamos a ver que en el libro de cátedra el doctor Rodríguez se detiene sobre este tema y cuando habla específicamente sobre la tesis de filosofía ética de iusnaturalismo, trata este tema. Lo trata de manera más o menos similar a como lo trata Nino, porque en realidad el contenido es el mismo. Bien. Cuando nosotros hablamos del tema de la ética, en realidad lo que estamos analizando son cuáles son los niveles, los diferentes niveles y qué es lo que cada uno de los niveles trata. Nosotros encontramos 3 niveles. Estos niveles son el nivel de la metaética, el nivel de la ética normativa y el nivel de la ética sociológica o descriptiva. ¿Qué es lo que trata cada uno de ellos? El nivel de la metaética obviamente es un nivel superior al de la ética normativa. Y en el nivel de la metaética se tratan variados temas. O sea, el nivel de la metaética es el nivel de mayor abstracción dentro de lo que es el discurso ético. Y allí tratamos temas como, por ejemplo, cuál es el significado de los términos éticos, que es un tema semántico, cuál es la estructura de los juicios de valor, que es un tema eminentemente tipológico. También analizamos temas de tipo psicológico, como cuál es la influencia que ejercen el tema de los juicios de valor sobre las personas. También tratamos temas ontológicos, de qué son específicamente los valores y qué son los términos éticos, qué clase de entidades son, si son entidades naturales, si son entidades simples, si no son entidades que nosotros podamos ubicarlas en la realidad. O sea, vemos una serie de cuestiones que se dan en un nivel de abstracción, donde, en síntesis, en el nivel de la metaética, analizamos, por un lado, los significados de los términos éticos y, por otro lado, la estructura de los juicios de valor. En el nivel de la ética normativa, allí, en ese nivel, lo que estamos haciendo es formulando juicios de valor. Ahí aparecen los grandes, diríamos, teorías de ética normativa, como pueden ser, por ejemplo, la teoría de Santo Tomás, de Platón, de Aristóteles, la teoría deontológica de Kant, la posición originaria de Rawls, vemos, por ejemplo, qué es el utilitarismo, o sea, diferentes teorías de ética normativa que lo que hacen es formular juicios de valor y también dentro de la ética normativa, además de formular juicios de valor, justificamos los mismos siempre que ello resulte posible de acuerdo a la posición de metaética que uno tenga. Y también lo que hacemos es analizar diferentes instituciones de la realidad. Para determinadas instituciones
son justas, son injustas, son buenas. Por ejemplo, cuando empezamos a discutir sobre el tema de la pena de muerte o el tema del aborto, por ejemplo, estamos en el nivel de la ética normativa. Allí estamos directamente discutiendo y analizando y justificando determinadas instituciones. ¿Queda claro hasta ahora? Bien. A ver, ahora... No estaba mirando si había alguna pregunta. Y el nivel de lo que es la ética sociológica o descriptiva, en ese nivel simplemente lo que se realiza es describir o analizar cuáles son los valores imperantes en una determinada sociedad, en un determinado tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, analizamos cuáles son los valores preponderantes en la civilización occidental y cristiana, o analizamos cuáles son los valores preponderantes en lo que es, por ejemplo, las civilizaciones orientales, o cuáles son los valores preponderantes en la sociedad argentina, que es lo que, diríamos, nuestra sociedad considera como valores importantes o relevantes. Chicos, me están haciendo una pregunta. Esto me da pie, yo quedé en que lo que comenté en el WhatsApp, lo comenté en el WhatsApp por los comentarios de WhatsApp, y que tal vez a los que concurren a las clases de Zoom son a los que no tengo que de repente hacer los comentarios que hago. Yo creo que tal vez nosotros no fuimos claros en algo, el cuerpo docente. Los trabajos prácticos, o sea, nosotros hasta el cuatrimestre pasado, hasta el año pasado, evaluábamos con 2 exámenes parciales, como hacen el resto de las materias, y 2 recuperatorios. Tuvimos que adecuarnos a cómo es la metodología del resto de las comisiones de teoría del derecho y para colocar a todos los cursantes de teoría del derecho en una misma situación en cuanto al dictado de la materia y a la evaluación. Por ende, nosotros vamos a ir evaluando a través de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son evaluativos y por ende son individuales. No son trabajo práctico. Y nosotros, por lo menos en el trabajo práctico número 1, me consta que se ha dado todos los temas, absolutamente, y se ha dado toda la bibliografía. Y además también se han explicado todas las consignas del trabajo práctico número 1 en las clases de Zoom. Pero el trabajo práctico no se puede hacer si previamente no se estudió. Hay que estudiar completo la materia, completo. Habría que haber leído antes de hacer el trabajo práctico, al menos leído con la bibliografía que se les indicó. Porque si hubiesen leído completo la bibliografía que se les indicó, completo, exactamente, hubieran hecho las preguntas que estuvieron haciendo en el WhatsApp. Lo que demuestra las preguntas de WhatsApp es que ustedes no han leído ni han estudiado. Por lo menos un grupo importante no ha leído y no ha estudiado. Entonces, no hay que preguntar de qué página a qué página. Hay que ver y estudiar todo lo que se le vaya indicando a los videos en cuanto a la bibliografía completa, ¿no? De página tal a página tal. Estamos hablando del capítulo número 2 del libro del doctor Rodríguez. Estamos hablando del capítulo de definición de derecho del libro de Nino. Y también van a haber algunos temas, sobre todo en lo que es derecho natural, del libro de ensayos de teoría del doctor Portela. La bibliografía hay que no solamente leerla, sino estudiarla. Estudiarla. Y lamentablemente van a quedarse con muchos fines de semana sin salir o sin ocuparse de su familia. Van a tener que estudiar de noche, van a tener que estudiar, miren, mis lugares de estudio, porque yo trabajaba y estudiaba. Y tenían, lamentablemente, no un tipo de cursada como esta. Yo empecé a estudiar en el año 78. Se van a dar cuenta más o menos de mi edad. Tuve que dar un examen de ingreso que además tenía cupo, que lo tuve que dar en 2 oportunidades, en el 77, o sea, cuando yo me arribo, termino secundario en el 75, en el 76, la Facultad de Derecho de Mar del Plata se cerró por el golpe de Estado.
y mi familia no estaba en condiciones de mandarme a estudiar fuera. Entonces tuve que esperar a que se abriera. Y cuando se abrió con un cupo de 50 personas y examen de ingreso. O sea que no servía ni siquiera aprobar un examen de ingreso si además uno no entraba en cupo. Por ende, recién pude empezar a estudiar en el año 77. Y obviamente trabajaba. Tuve la suerte de trabajar en un lugar en donde me enseñaron porque logré entrar en tribunales y trabajar en la defensoría, que hacía civil y que hacía penal. O sea que yo siempre digo que me pagaban para aprender. En realidad me pagaban para aprender. Tuve esa suerte. Pero también tenía un, digamos, ritmo de cursada muy particular. Teníamos 40 materias, 6 años, cursada obligatoria, y nos tomaban asistencia hora por hora. 75% de asistencia que si no la cumplimentábamos quedábamos fuera, libres. Para poder cursar el segundo año había que tener aprobado al mes de marzo la mitad del primer año. Y para cursar tercer año teníamos que tener aprobado al mes de marzo todo primer año más la mitad del segundo. Y si teníamos más de 5 exámenes reprobados entre primero y segundo, nos dejaban libre en la facultad. Entonces, yo estudiaba en el colectivo, a la noche, los fines de semana. Entonces, realmente hay comentarios que hemos escuchado dentro de WhatsApp que sinceramente yo jamás los he escuchado. E inclusive he hablado con el titular de cátedra por esta situación. Entonces, no me pregunte más de qué página a qué página. Es capítulo número 2 del libro del doctor Rodríguez. No se van a morir por leerlo. Al contrario, es bueno porque ya les dijimos que la materia es una materia abstracta, es una materia difícil y requiere de mucha lectura y comprensión. Muchísima lectura y comprensión. Nosotros lo que hacemos es guiarlos en esa lectura y en la comprensión de la materia. Y estamos disponibles para eso. Pero ustedes tienen que estudiar. Porque si no estudian, se les va a complicar. Sobre todo porque el segundo trabajo práctico no lo vamos a tomar de esta manera, ni le vamos a dar todo este tiempo. Se va a tomar en horario de cátedra, se podrán llegar a dar un poquito más, unas 2 horas, y si ustedes no estudiaron previamente, no van a poder cumplimentarlo. O sea, lamentablemente. O sea, tienen que leer y tienen que estudiar. Se acabó de página tal a página tal. O sea, no puede ser que estén con un trabajo práctico diciendo, ¿y esto dónde lo saco? No leyeron, porque si no, no pueden preguntar dónde está esto. Realismo y convencionalismo, lo tratan los 3 libros, no uno, los 3 libros. Además de haberlo dado en clase varias veces, porque es un tema central. Central, insistimos, no porque seamos, sino central, porque lo vamos a volver a ver en interpretación y lo vamos a volver a preguntar. Entonces, no quiero que me pregunte más de qué página a qué página. O sea, la bibliografía es esa. Lean, porque no hace mal leer. Yo les había mandado por ahí. Además, discúlpenme, pero ustedes tienen hasta toda la bibliografía subida. No tienen ni que moverse de su casa, ni gastar un centavo, ni salir a fotocopiar. La bajan en el ordenador. Tienen todo. O sea, si ustedes estuvieran cruzando de manera presencial, ¿ustedes se creen que les grabarían las clases? ¿Se creen que grabarían las clases? Las clases presenciales no se graban. Y si no viniste a clases, jorobate. Y las clases son obligatorias. Discúlpenme, pero Andrea, hoy hablé con Andrea Valle y me dice, estás muy enojada. Sí, no estoy enojada, estoy dolida. La verdad estoy dolida. Porque da la sensación que, porque hemos escuchado comentarios muy desagradables, muy desagradables. O sea, ustedes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Todos tenemos derechos y obligaciones, sobre todo en derecho. Bueno, me fui al diablo, discúlpenme. Pero les vuelvo a repetir, estamos en definición de derecho. Este tema está en el libro de Portela, que es sobre todo lo que trata García Amado sobre definición de derecho. Está además en Nino, en definición de derecho, y está en el capítulo 2 del doctor Rodríguez. Bien. Sigamos adelante con el tema de los niveles de ética y metaética. Bueno, entonces quedamos en que la ética, podemos distinguir en la ética 3 niveles. El nivel de metaética, que es el nivel de mayor abstracción,
y es donde vamos a discutir sobre el escepticismo. Ahora yo les voy a dar algunos, digamos, elementos como para que puedan entender mejor a qué nos estamos refiriendo. El nivel de la ética normativa, en donde ya ahí estamos formulando teorías normativas, estamos justificando, si es posible justificar, estamos además analizando instituciones de la sociedad para determinar su bondad, su maldad, su justicia o injusticia, y el nivel de la ética descriptiva o sociológica, en donde lo que hacemos es analizar cuáles son los valores imperantes en una determinada sociedad, en un tiempo y espacio. Bien. Yo les decía que es importante algunos datos que es necesario que ustedes tengan. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, nosotros hablamos de, por ejemplo, conocimiento científico. Conocimiento científico, para ser científico, tiene que reunir determinadas características. Conocimiento científico es un conocimiento general. ¿Por qué? Porque no le interesan las individualidades, sino lo que le interesan son los grandes hechos, las generalidades. No le interesa saber si Mónica Rizzo, qué color de ojos tiene o qué tipo de piel, sino lo que le interesa saber es qué tipo de, por ejemplo, de características físicas presentan los habitantes de la nación argentina, por ejemplo, pero no... acá me preguntaron... Bien. Disculpe, profe, ¿preponderante o imperante? Profe, fui yo la que le hice la Usted se pregunta. refiere Porque no cuando le yo entendí. hablé de la ética descriptiva o sociológica. Bien, no, lo que dije es los preponderantes, imperantes, es lo mismo, o sea, cuáles son genial. los valores que una determinada sociedad tiene como importantes, como válidos. Fíjense en ustedes que independientemente de la universalidad que sostienen los que adhieren a una posición de derecho natural, si nosotros comenzamos a observar, vemos que indudablemente los valores, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la sociedad, tienen una determinada fluctuación. O sea, la ética descriptiva o sociológica lo que hace en realidad es ver en una determinada sociedad cuáles son los valores que tienen una mayor, digamos, una mayor fuerza, a la cual adhieren la mayor parte de la población y son respetados. Por ejemplo, hablando de valores, por ejemplo, la sociedad norteamericana es una sociedad que tiene como base, y a veces a nosotros nos cuesta un poquito difícil, tiene como base una posición religiosa particular, que es el puritanismo. O sea, las 13 colonias que se fundan y que dan origen a lo que ahora es Estados Unidos, se conforman con personas de origen británico que emigran por razones religiosas de Gran Bretaña y que adhieren a una posición religiosa puritana. Son personas que tienen esta base puritana y a veces hay algunas cosas que nosotros tal vez, que somos latinos o europeos, no logramos entender. Esto es lo que analiza más que nada una ética descriptiva o sociológica. Les cuento algo para que tal vez ubiquen qué es lo que analiza la ética descriptiva o sociológica. ¿Se acuerdan cuando sucedió lo de Clinton, el tema que tuvo con Mónica Lewinsky? Tal vez algunos son un poco jóvenes, pero bueno, hubo una situación que se plantea con una becaria que denuncia una serie de situaciones, diríamos, íntimas, y se arma toda una situación de debate importante, y se va a hacer un, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en inglés. Bueno, le hacen como un juicio político a Clinton por esta situación.
¿Qué es lo que sucedía? Los franceses, los italianos, somos muy parecidos todos, no lograban entender semejante problema por una cuestión, en definitiva, del ámbito privado de presidente. O sea, no, la verdad, no podían comprender semejante situación. Pero ¿saben cuál era la explicación que daban los estadounidenses, que tienen una base muy puritana? Ellos decían que el problema que se planteaba con Clinton es que había traicionado a su mujer y le había mentido, y era la persona que él había elegido. Si a la persona que él había elegido para vivir la engañaba y le mentía de esa manera, a mí, que ni siquiera me conoce, que soy un simple ciudadano, directamente, obviamente me va a traicionar. El tema pasaba por ese lado. Mónica Pilates, solo no sé si... Ah, no. Bien, ok. No, eso lo puso mi marido porque hacía Pilates con Zoom. Ahora después lo voy a corregir. Perdón, disculpe. Después lo corrijo. Me dice que aparezco como Mónica Pilates. No, no. Mi marido hace por Zoom Pilates y no sé por qué razón ha puesto Mónica Pilates. Eso después no sé cómo lo voy a corregir, pero después lo voy a corregir. Disculpen la falta de respeto, pero soy Mónica Rizzo por ahora. No fue un tampoco de mi marido, pero bueno. Entonces, esto es lo que analiza la ética descriptivo-sociológica. Cómo funcionan en cuanto a sus valores de ética cada una de las sociedades. Bien. Volvamos y vamos a empezar a analizar ahora el tema de, yo les había comentado que el conocimiento científico, para ser un conocimiento científico, necesita reunir determinados requisitos. Es un conocimiento general, porque se ocupa de hechos a granel. Es un conocimiento legal, no porque dicte leyes, sino que se expresa mediante leyes. Y además es un conocimiento comunicable. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que el conocimiento científico es un conocimiento que se tiene que difundir a la sociedad, porque esta es una característica también muy importante y central, porque el hecho de difundir a la comunidad el conocimiento permite que la comunidad además controle ese conocimiento. Entonces, lo que se discute en el nivel ético y en el nivel sobre todo de la metaética es si el conocimiento ético, el tema de los valores, admite un análisis de tipo científico. Eso es lo que se discute. Si es factible una justificación racional del tema de los valores y de los juicios de valor. Esto es lo que se discute a nivel de metaética. Si la posición de metaética es que el tema de los valores no admite un análisis científico, porque los valores, como por ejemplo sostienen algunas posiciones de metaética, son sentimientos individuales, o porque no hay forma de verificar o de controlar por la sociedad el tema de las conclusiones a las cuales uno arriba en las investigaciones éticas, entonces uno será a nivel de metaética escéptico. Pero el hecho de ser escéptico no significa que uno sea amoral. Un escéptico perfectamente a nivel de la ética normativa puede formular juicios de valor. Lo que sucede es que el escéptico va a formular juicios de valor, pero no va a decir que ese juicio de valor es el único verdadero. Va a decir, esto es mi juicio de valor, en el que yo creo. Pero esto no quita que haya otros juicios de valor que resulten contrapuestos o contradictorios con el que yo sostengo. ¿Les queda claro esto? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a analizar detenidamente, porque sí lo hace detenidamente, más o menos de manera un poquito más amplio, un poquitito qué es lo que tratamos en el nivel de metaética y también algunas posiciones de ética normativa.
Bien. Entonces quedamos en que en el nivel de metaética lo que hacemos es analizar el significado de los términos de valor y analizar el carácter lógico de los juicios de valor. Hay diferentes clasificaciones sobre las distintas teorías de metaética, pero en general los autores consideran en distinguir las teorías de metaética o agruparlas en teorías descriptivistas o cognoscitivistas y teorías no descriptivistas o no cognoscitivistas. Ahora vamos a ver qué es lo que en general sostienen cada una de estas teorías y un muy breve resumen de cada una de ellas. Las teorías descriptivistas o cognoscitivistas, a su vez, se subclasifican en naturalismo o empirismo ético y no naturalismo o no empirismo ético. No se pongan nerviosos ni tampoco vayan copiando, porque yo les di a ustedes el power. Préstenme atención, o sea, la clase es más que nada para que vayamos tratando de entender. Después ustedes vayan vayan a la bibliografía y vean también el power, que ahí está todo sintetizado. Entonces, dentro de las teorías descriptivistas tenemos una subclasificación en naturalismo o empirismo ético y no naturalismo o no empirismo ético. Pues dentro de las teorías no descriptivistas, las más importantes son el emotivismo ético y el prescriptivismo ético. A su vez, Nino habla de otras posiciones que no encuadran específicamente en estas dos grandes clasificaciones, guardan mayor relación con las teorías descriptivistas y que son el punto de vista moral y el objeto de la moralidad. Bien. Vayamos analizando la primer gran clasificación, que son las teorías descriptivistas o cognoscitivistas. Todas estas teorías lo que sostienen es que los juicios de valor son enunciados descriptivos. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos viendo los usos y funciones del lenguaje? Bien, todo esto ahora lo estamos aplicando a esta clasificación. Entonces, las teorías descriptivistas todas sostienen que los juicios de valor constituyen enunciados descriptivos de alguna clase de hechos. Por lo tanto, tienen significado cognoscitivo, todas. Por lo tanto, son susceptibles de verdad o falsedad. Recuerden ustedes que el uso informativo descriptivo es susceptible de verdad o falsedad. ¿Por qué? Porque describen algo de la realidad. Y por ende también pueden ser justificados racionalmente. ¿En qué disienten las teorías descriptivistas? Disienten en a qué hechos se refieren los juicios de valor y además en cómo se determina su verdad o falsedad, cómo se justifica su verdad o falsedad. Dentro de las teorías de naturalismo ético o empirismo ético hay dos posiciones. Por un lado tenemos la posición objetiva y por el otro el objetivismo, y por otro lado tenemos el subjetivismo. Bien, el naturalismo ético en general, todo naturalismo ético o empirismo ético sostiene que las palabras éticas designan, o sea que los términos éticos designan propiedades observables, o sea, propiedades que nosotros podemos ver, y que por lo tanto los juicios de valor son verificables empíricamente. O sea, el naturalismo considera que las palabras o los términos éticos designan propiedades de la realidad, propiedades observables, propiedades que por lo tanto podemos verificar empíricamente. ¿En qué discrepan? Yo ya les dije a ustedes que estaba por un lado el naturalismo subjetivista y por otro lado el naturalismo objetivista.
el naturalismo subjetivista puede ser individual o general. En el naturalismo subjetivista, los juicios éticos hacen referencia a sentimientos, actitudes de una persona o de un determinado grupo. Naturalismo ético hace referencia a sentimientos, actitudes de un individuo o de un grupo de individuos. En cambio, el naturalismo objetivista dice que los términos éticos hacen referencia a hechos empíricamente verificables, pero que no constituyen actitudes o sentimientos humanos. Esta posición está muy relacionada con una posición de derecho natural, que es la naturaleza de las cosas. Esa posición de derecho natural, que afirma que se basa en la naturaleza de las cosas, dice que hay cosas en la sociedad, en toda sociedad, que resultan intrínsecamente valiosas. A esto se refiere el naturalismo objetivista. O sea que lo que tenemos que nosotros verificar son estas cosas en la sociedad que son intrínsecamente valiosas. Y a esto hacen referencia los juicios de valor. Por otro lado tenemos el no naturalismo o intuicionismo. No naturalismo o no empirismo ético, siempre dentro de las teorías descriptivistas o cognoscitivistas. ¿Qué es lo que sostienen todos los que adhieren a esta posición de no naturalismo o intuicionismo? Que los juicios de valor son descriptivos, por lo tanto pueden ser verdaderos o falsos, pero que no son verificables empíricamente, porque describen hechos que no son naturales. Por esa razón, también se llama no naturalismo e intuicionismo. Esto está relacionado con el tema de las fuentes del conocimiento. Hago acá una pequeña, digamos, un atajo para que ustedes se entiendan. Nosotros podemos conocer, el hombre puede conocer de diferentes formas. Yo puedo conocer a través de los sentidos. Entonces, obviamente, el naturalismo ético basa el tema del conocimiento en el tema de los sentidos, porque como los valores son hechos observables, tienen propiedades observables, yo voy a poder conocerlo a través de los sentidos. Yo también puedo conocer a través de la autoridad, por ejemplo, a través de un libro, una bibliografía. Entonces, mi fuente del conocimiento es una determinada autoridad. Yo también puedo conocer, y eso está relacionado, a través de la intuición, que es una cualidad que tiene de repente el ser humano, que dice que, o sea, yo no lo verifico a través de los sentidos, pero a mí la intuición me lleva a poder aprender, por ejemplo, la esencia de alguna cosa. Esa es otra fuente de conocimiento. Entonces, la distinción que nosotros tenemos entre naturalismo ético y no naturalismo ético es que en el naturalismo ético la fuente de conocimiento son los sentidos. En cambio, en el no naturalismo ético la fuente de conocimiento, cómo yo percibo los valores, es a través de la intuición. ¿Sí? Bien. Entonces, quedamos en que para los no naturalistas, los juicios de valor son descriptivos, pueden ser verdaderos o falsos, pero no son verificables empíricamente porque describen que no son naturales. Y también aquí tenemos dos posiciones, o sea, dos subclasificaciones. Por un lado, la posición subjetivista o la teoría del mandato divino, y la posición objetivista. La posición subjetivista o teoría del mandato divino afirma que es bueno o malo aquello que ordena Dios. Esta no es la posición de Santo Tomás. Santo Tomás no adhiere a esta posición de la teoría del mandato divino, porque Santo Tomás lo que dice es que
Dios ordena algo porque ese algo es intrínsecamente bueno. No porque Él lo ordene, no es que se convierta, sino que lo ordena porque la conducta, el hecho, es intrínsecamente valioso. Bien. En cambio, la teoría del mandato divino dice que algo es bueno simplemente porque es ordenado por Dios, o justo. La posición objetivista, dentro también del no naturalismo ético, dice que el problema que se plantea con los términos éticos es que son indefinibles, porque expresan conceptos simples, conceptos que no pueden ser definidos. Por ejemplo, amarillo. ¿Cómo defino yo amarillo? Yo no puedo definir amarillo, o sea, en forma verbal, ¿me entienden? Puedo definirlo en forma visiva. Por ejemplo, yo puedo enseñar qué es el color amarillo señalando objetos amarillos. Lo mismo pasa con bueno, con justo. Yo no puedo definir qué es bueno, qué es justo. Sí puedo señalar cosas buenas o cosas justas. Esto es lo que sucede con los términos éticos según esta posición. Bien. Con esto terminamos de ver las teorías a nivel de metaética, descriptivistas o cognoscitivas, con las dos clasificaciones de naturalismo o empirismo ético y no naturalismo o no empirismo ético, ambas además subclasificadas en una posición subjetiva y una posición objetiva. Ahora vamos a analizar las teorías no descriptivas. ¿En qué difieren con las posiciones descriptivistas, las teorías no descriptivistas? Lo que afirman esta posición es que los juicios de valor no son centralmente descriptivos de determinados hechos o actitudes o sentimientos. La función que tienen los juicios de valor no es describir, sino es influir en la conducta de las personas, en generar actitudes. Y eso es la característica central que tienen los juicios de valor. Esto no quita que estén apoyados en un sustento descriptivo, pero lo central del juicio de valor es el de influir, generar actitudes en las personas. ¿Entienden? Y si aquí se están retirando, no hay inconveniente. Bien, ¿entienden? Entonces, lo que sostienen las teorías no descriptivistas es que los juicios de valor no son centralmente descriptivos de ciertos hechos y que no tienen exclusivamente un significado cognoscitivo, ya que no designan típicamente propiedades fácticas, objetivas, subjetivas, lo que fuese. Por lo tanto, no pueden ser susceptibles de verdad o falsedad, no se formulan para transmitir información, sino para generar actitudes, para influir en la conducta de las personas. Esto es, para las teorías no descriptivistas, la característica central del tema de los juicios de valor. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que sucede es que generalmente algunas de estas posiciones pueden generar algún tipo de posición escéptica, porque pueden discutirse sobre la justificación racional de los juicios de valor. Si realmente nosotros podemos formular juicios de valor que puedan ser conocidos y verificados por toda la sociedad. O sea, pueden generar una posición escéptica. Bien, dentro de las teorías no descriptivistas tenemos por un lado el emotivismo y por otro lado el prescriptivismo. Dentro del emotivismo se destaca Stevenson. Él distingue en el discurso moral tres rasgos distintivos. Por un lado, es que existen genuinos acuerdos y desacuerdos, tanto de creencias como actitudes. Ahora, igual ya les voy a explicar a qué nos referimos con las creencias y a qué nos referimos con las actitudes. O sea, las tres características distintivas es que en los juicios de valor existen genuinos acuerdos y desacuerdos, tanto en las creencias como en las actitudes. Que además
la segunda característica del discurso moral es que tienen cierto magnetismo, ya que los juicios de valor apelan a la acción. Tienen como, digamos, como característica central el generar actitudes sin que la gente actúe o accione de determinada manera. ¿Qué es lo que dice Stevenson? Que el significado emotivo del juicio de valor expresa la actitud. En cambio, el significado descriptivo representa la creencia. Y debido a esta característica del discurso moral, el método empírico no es suficiente, ya que solo se pueden dar razones para las creencias, pero para las actitudes lo único que se puede hacer es generar condiciones para determinadas actitudes, pero no razones. Les voy a explicar qué es creencias y actitudes y ahora van a entender de qué les estoy hablando. La creencia, o sea, vamos a dar un ejemplo. Pena de muerte. Creencia respecto de la pena de muerte. La creencia se centra en determinar si el hecho de la aplicación o la implementación de la pena de muerte en una determinada sociedad ayuda o no a reducir el índice de comisión de homicidios. Entonces, eso es una creencia sobre una cuestión fáctica que nosotros podemos simplemente verificar si realmente en la realidad el hecho de haberse implementado la pena de muerte ha servido para disminuir el índice de criminalidad respecto a los homicidios. Bien. ¿Qué es la actitud? Siempre respecto de la pena de muerte. La actitud respecto de la pena de muerte es, independientemente de si aumenta o disminuye la criminalidad, ¿qué es lo que yo siento respecto a la pena de muerte? La actitud es si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Esa es la actitud mía ante la pena de muerte. Eso es la actitud mía respecto de, por ejemplo, el tema del aborto. Si estoy a favor o no estoy a favor del aborto. Entonces, la creencia está relacionada con el tema de lo fáctico, con lo que se puede verificar. Y puede haber un desacuerdo respecto de la creencia, porque podemos no estar de acuerdo respecto a si la implementación disminuye o no disminuye la criminalidad. Y respecto a la actitud es diríamos, mi opinión respecto a una determinada institución. Y mi opinión respecto a si estoy a favor o estoy en contra de la pena de muerte, yo puedo coincidir, por ejemplo, en la creencia en que disminuye la criminalidad, pero puedo, con la persona con la que estoy de acuerdo en la creencia, tener un desacuerdo respecto a la actitud. Porque yo digo, sí, yo estoy de acuerdo en que disminuye la criminalidad, pero estoy en contra de la pena de muerte, porque considero que ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Por ejemplo. A pesar de que estoy de acuerdo. O puedo estar en desacuerdo respecto a si disminuye o no la criminalidad, y sin embargo estar de acuerdo en estar a favor o en contra de la pena de muerte. O sea, la creencia y la actitud van por caminos distintos de verificación. Yo puedo verificar la creencia y puedo tener un desacuerdo. No puedo verificar la actitud. Yo lo único que puedo hacer respecto de la actitud es tratar de alguna manera, influir en la opinión que alguien tenga, la actitud que alguien tenga respecto de la pena de muerte, y tratar de convencerla de alguna manera que tenga una actitud a favor o en contra de la pena de muerte. Pero no se verifica de manera empírica, o sea, van por carriles distintos. ¿Entienden esto? ¿Lo entienden? La diferencia entre creencia y actitud. Les cuento una anécdota que tuve una vez respecto al tema de las Malvinas. Una vez me pongo a discutir, a charlar con
un excónsul italiano que estuvo en Mar del Plata, Mario San Martino, y no sé por qué razón salió el tema de las Malvinas. No sé qué pasaba en ese momento, si todavía un reclamo, qué sé yo, entonces Mario, obviamente diplomático, derecho internacional, me dice, mira, Mónica, la verdad que las Falkland desde el punto de vista del derecho internacional son británicas, ustedes no tienen derecho, porque en el derecho internacional, prevalece por sobre la legitimidad la efectividad. Este es el tema de los principios. Entonces me dice, o sea, ¿estás de acuerdo vos en que respecto al tema del derecho internacional, los que están en las en la Falkland, me decía él, los que están en la Falkland es Inglaterra y por lo tanto ustedes no tienen derecho y el derecho lo tienen ellos, etc. Sí, sí, le digo, estoy de acuerdo en lo que dice el derecho internacional, pero las Malvinas son argentinas. No, Mónica, no, las Malvinas son argentinas. Yo te entiendo todo lo que vos me explicás. Yo entiendo la descripción de creencia que vos me estás dando, porque el derecho internacional establece eso. Ahora, mi actitud respecto de eso es que las Malvinas son argentinas. Porque pasa en otro nivel, ¿entienden? Mi actitud respecto a las Malvinas es que son argentinas, independientemente de lo que me diga el derecho internacional, con el cual estoy bastante en contra en todo tema. Porque la verdad que el derecho internacional creo que de derecho mucho que digamos no tiene. Si nosotros, sí. ¿Cuál sería, sí. Profe, cuál sería la creencia ahí en ese ejemplo del tema de las Malvinas, los derechos del internacional? La creencia en ese ejemplo era que estaba explicando muy bien el doctor San Martino respecto a que, de acuerdo a las normas del derecho internacional, las Falkland son inglesas porque dentro del derecho internacional prevalece por sobre el principio de legitimidad, principio de efectividad. Eso es la creencia. Bien. Y eso es así. Eso es lo que establece el derecho internacional. Esa es la creencia. Tenía razón en lo que decía. Pero la actitud es lo que yo siento. Usted no la actitud cree, está en el sentimiento. Claro, gracias, profe. Claro, está en el sentimiento, en lo que yo siento. O sea, a mí me pueden decir, la pena de muerte disminuye la criminalidad. Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Aunque la disminuye, no estoy, me parece. Entonces, quizás mi sentimiento, mi actitud, diríamos, ¿quedó más claro? Que sea legal no significa que sea... Mira, acá me estás hablando, Franco, que sea legal no significa que sea legítimo. A mí me pasó, cuando yo rindo internacional público, me toca la unidad de derecho de responsabilidad internacional. Entonces, y yo en esa época mis profesores eran, teniendo en cuenta un poquito esto, y ahora les explico qué es el tema de derecho de efectividad. Yo tenía como profesores a, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. No puedo creer que se me haya ido. Bueno, Hoff y el profesor de La Plata. Bueno, la cosa es que Eduardo Hoff, formó parte del Tribunal Internacional de La Haya y además tenía libros escritos sobre responsabilidad internacional. Y a mí me encanta mucho. Yo soy, o sea, hay materias que me interesan, me gusta mucho, derecho internacional, me gusta la historia, simplemente me interesa. Entonces me toca la unidad de derecho internacional y le digo, el derecho internacional no existe, es una mentira. Entonces te imaginás, vos tenés libros escritos sobre derecho internacional, lo primero que hizo Hoff, Piombo, el titular era Piombo, Horacio Piombo. Me estoy poniendo vieja, me estoy olvidando de las cosas. Y me siento y digo, derecho internacional no existe, la responsabilidad internacional no existe, es una mentira. Y me dice, ¿cómo? Entonces, digo, mire, yo escribí libros sobre derecho internacional, ahora, pero si usted me fundamenta y me dice, ¿por qué razón? Pero usted es una mentira, bueno, podemos hablar. Entonces empecé a decirle, mire, la responsabilidad internacional, ¿de qué responsabilidad internacional usted me habla? Por ejemplo, se sanciona a un país porque, no sé, fabrica armas o qué sé yo. Entonces no se le venden productos. Y los productos se le venden igual, pero se le venden por una tercera parte. Se le venden las armas, se le vende todo. Por ejemplo, en esa época estaba el apartheid, que era en Sudáfrica. ¿Cómo se sanciona a Sudáfrica? No se le permite participar
en el Campeonato Mundial de Automovilismo, no se le permite participar a la Miss Universo. ¿De qué responsabilidad hablamos? ¿Por qué? Porque la responsabilidad internacional, y me preguntaba por el principio de efectividad, el tema es así, para que entiendan efectividad y para que entiendan legitimidad. La legitimidad está dada por el título de propiedad. Yo tengo el título de propiedad de mi casa. La efectividad está dada por quién ocupa mi casa. Entonces, en derecho internacional prevalece el que ocupa por sobre el que tiene el título de propiedad. Por esas razones que perdimos las islas con el tema del Beagle y por esas razones que tenemos los problemas que tenemos con el tema de las Malvinas. ¿Por qué? Porque en definitiva el derecho internacional reconoce como autoridad legítima a la autoridad que realmente es efectiva en un determinado territorio, independientemente del tipo de autoridad que sea o cómo ejerza su autoridad dentro de su territorio. Esto es lo que sucede dentro del derecho internacional. No sé si les queda clara la distinción entre legitimidad y efectividad. ¿Quién dicta el derecho internacional? El derecho internacional se rige principalmente por la costumbre y por los tratados. Esas son las principales fuentes del derecho internacional. No tenemos órganos centralizados, como después vamos a ver, que tenemos en los sistemas jurídicos nacionales. Eso ya lo vamos a analizar detenidamente. Bien. ¿Se puede decir que entre la creencia y la actitud se puede generar una discusión por estar de acuerdo o no? No. Sí, existen genuinos acuerdos y desacuerdos de creencias y también existen genuinos acuerdos y desacuerdos de actitudes. Bien, bueno, sigamos con el tema del emotivismo. Entonces quedamos con que Stevenson lo que sostiene es que hay tres rasgos distintivos de lo que es el discurso moral, que existen genuinos acuerdos y desacuerdos tanto de creencias como de actitudes, que el discurso, los términos morales tienen cierto magnetismo hacia la acción, apelan a la acción, lo que intentan es que la gente tiene como uso principal no informar sobre alguna determinada creencia, sino en generar determinadas conductas, determinadas actitudes. Eso es lo que tiene como, digamos, función central los juicios de valor. Y debido a ello, el método empírico no resulta suficiente para describirlos, porque el método empírico nos sirve para describir las creencias, pero no para describir las actitudes. O sea, lo único que podemos hacer respecto a las actitudes es crear causas para influir en la actitud, o sea, generar causas para poder influir en una determinada actitud, pero no describirla. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver el prescriptivismo, que es otra posición no descriptivista o no cognoscitivista. Aquí tenemos a Arendt. ¿Qué es lo que dicen prescriptivismos? Dicen que los juicios de valor son prescripciones. ¿Recuerdan ustedes que ya lo vieron en la unidad número 1, uno de los usos del lenguaje, que es el uso directivo, y dentro del uso directivo, el uso más fuerte del uso directivo son las prescripciones. Pero dice que en realidad no son idénticos a prescripciones, sino que, ¿por qué? Porque de los juicios de valor y no de las prescripciones podemos dar razones que se encuentran apoyadas en hechos fácticos. Vieron ustedes que hay una relación entre creencias y actitudes. Y además, los juicios de valor son susceptibles de poder ser universalizados. Bien. Dentro de las otras posiciones vamos a hacer una muy simple referencia, no nos vamos a detener mucho, porque me gustaría tratar algunas teorías de ética normativa, porque hace referencia el doctor Rodríguez a algunas teorías de ética normativa. Doctora. Bueno, dentro de las otras posiciones de las cuales habla Nino. Tiene una a ver, acá me preguntan, disculpen que estoy viendo algunas preguntas. A ver. Manejado por grandes potencias de su gusto, ¿no? Obvio. El Consejo de Seguridad y 5 actores permanentes. Ni me hablen del derecho internacional. Bueno, no estoy muy de acuerdo, estoy bastante... Últimamente me estoy poniendo grande, vieja, y me pongo de mal humor con las cosas. Fíjense cómo me puse de mal humor con el tema del primer trabajo práctico. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer?
En las teorías descriptivistas no entraría ese concepto de actitud porque esta no es susceptible de ver. Claro, no, exactamente. Las creencias que se apoyan en hechos fácticos sí son susceptibles de verdad o falsedad. Las actitudes no. Las actitudes yo lo que puedo hacer es generar causas para generar una determinada actitud, pero no puedo, o sea, no son descriptivas. O sea, ¿recuerdan ustedes cuando vimos los diferentes usos y funciones del lenguaje? Vimos, por un lado, el uso emotivo, por otro lado el uso descriptivo, por otro lado el uso directivo, por otro lado el uso operativo. El uso descriptivo es el que informa sobre algo de la realidad y es susceptible de verdad o falsedad, porque además yo puedo verificarlo empíricamente. Cuando vimos el uso emotivo, ¿recuerdan ustedes en el uso emotivo que nosotros vimos que el uso emotivo tiene diferentes funciones en sí? Porque el uso emotivo, yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo, me habían mandado por el WhatsApp una serie de chistecitos que te mandan, y se veía un pie que se golpeaba el dedo contra una puerta. Dice, este es el momento en el cual aprendemos a hablar 14 idiomas. Entonces, esa es una de las funciones del uso emotivo. Me pegué el dedo con la puerta y digo una cantidad de cosas que simplemente para desahogar el dolor que estoy sintiendo, sin interés en que me escuchen, simplemente mío, es un desahogo individual. Pero también el uso emotivo yo lo puedo utilizar para describir un determinado sentimiento, para describir una determinada actitud, y ahí estoy utilizándolo con un uso eminentemente informativo. Pero yo también puedo utilizar el uso emotivo para influir en la conducta de otro, para generar alguna actitud. Fíjense en ustedes que la posición de ética, la posición no descriptivista, de metaética emotivista, hace referencia a que los juicios de valor son juicios emotivos, pero que tienen un apoyo en creencias, pero que en realidad lo central es el uso en cuanto a la posibilidad de influir en la conducta de otro. Ahora, ¿les queda más claro? Bien, y por acá me preguntaban, quiero mucho, profe, por acá me preguntaban si podría explicar lo anterior. Supongo que debe ser de las teorías de la posición no descriptivista del prescriptivismo. Igual lo del emotivismo lo acabo de explicar recién. El prescriptivismo es muy simple, considera que los juicios de valor son prescripciones. En realidad no son idénticos a prescripciones, porque de los juicios de valor nosotros podemos dar razones que se apoyen en hechos fácticos, y además los juicios de valor y no las prescripciones tienen una característica central, que es la posibilidad de ser universalizados, de ser universales. Después vamos a ver algo respecto a esto cuando veamos hoy mismo, esperemos. Vamos a tener que ir un poquitito más rápido. Bueno, muy rápidamente, otras posiciones a las cuales hace referencia Nino. Él habla de dos posiciones, que es el punto de vista moral y el objeto de la moralidad. Muy sintéticamente, él dice que en realidad las otras posiciones no encuadran exactamente ni en las teorías descriptivistas y en las teorías no descriptivistas, pero tienen una mayor relación con las teorías descriptivistas. Lo que hacen es que, en realidad, la diferencia con las teorías descriptivistas se da en que ellos consideran que los términos éticos, que si bien son susceptibles de verdad o falsedad, en realidad tienen que ser analizados de una manera compleja y tienen que ser analizados a través de determinadas escalas de valores. O sea, ellos consideran que los valores en realidad se presentan jerarquizados, y eso es tal vez lo que no toma en cuenta las teorías descriptivistas. Pero en general se asemeja más a las teorías descriptivistas que a las no descriptivistas. Ellos consideran que son hechos complejos y que adquieren relevancia de acuerdo a determinadas características constitutivas que tiene el discurso moral. Respecto y centralmente
al tema de las dos posiciones que explica Nino, la teoría del punto de vista moral, en realidad lo que sostiene es que las personas deben actuar teniendo un determinado punto de vista moral. Y actúan bien cuando actúan de manera no egoísta, cuando tienen en cuenta las necesidades de los demás, cuando actúan de acuerdo a principios. En ese caso, las personas estarían adoptando un punto de vista moral que hace que actúen de manera correcta. En cambio, el objeto de la moralidad, esa posición, lo que sostiene es que las personas actúan correctamente cuando actúan teniendo en cuenta cómo solucionar o cómo alivianar lo que es el objeto de la moralidad. Y el objeto de la moralidad es contribuir a aliviar a través de acciones, a través de conductas, la dificultad básica que presenta la sociedad humana que está basada en la escasez de recursos. Entonces, si uno actúa teniendo en cuenta esta situación de nuestra sociedad, uno actúa tratando de solucionar y minimizar esa dificultad básica, está actuando de manera correcta. Con esto terminamos con las posiciones de metaética. Vamos a ver ahora someramente algunas posiciones de ética normativa. Recuerden que en las posiciones de ética normativa estamos formulando juicios de valor. Estamos justificándolos si ello es posible. Estamos además analizando determinadas instituciones de la sociedad, tratando de determinar su bondad, su justicia. Bien. Hay también una clasificación típica de lo que son las teorías normativas. La clasificación típica es la que las agrupa en teorías teleológicas y teorías deontológicas. Las teorías teleológicas están relacionadas con el tema del fin. O sea, teleológicas predomina por sobre la corrección del acto humano las consecuencias de ese acto. En cambio, en las teorías deontológicas predomina o se centra la bondad o maldad en el acto humano, independientemente de las consecuencias que pueda llegar a tener ese acto humano. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes se enteran que su mejor amigo, su hija lo engaña. También saben que su mejor amigo o amiga, si llega a tomar conocimiento de esto, puede entrar en una situación de depresión o puede tener una reacción sumamente violenta. O sea, le puede realmente tomar conocimiento de esto, le puede ocasionar un daño a su amigo. Entonces, si nosotros tenemos una posición teleológica, no le vamos a contar, porque no vamos a querer que nuestra amiga sufra, o amigo, o que de repente tenga una reacción violenta y se termine perjudicando. Si nosotros tenemos una posición deontológica, le vamos a tener que contar la verdad, porque lo correcto es contarle lo que está pasando, independientemente que después vaya y entre en una depresión, o vaya y lo agarre del cogote a su pareja y lo termine matando y termine detenido por homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les queda claro cuál es la distinción entre teorías teleológicas y teorías deontológicas? Bien. Dentro de las teorías teleológicas, Nino analiza Santo Tomás y analiza el utilitarismo. El utilitarismo es una posición de ética normativa muy importante, porque tanto Bentham como Austin, que son los que se consideran como iniciadores del positivismo jurídico moderno, tenían esta posición de ética normativa, una posición utilitarista, y también es la posición, Bentham y Austin son anglosajones, son ingleses, y
recuerden ustedes que nosotros tenemos dentro del mundo occidental dos grandes sistemas de derecho, el sistema continental romanista, que es el que predomina en la Europa continental y toda América Latina, y tenemos por otro lado el sistema de common law o derecho común, que es el que predomina en lo que es Inglaterra y los países que formaron parte de la Commonwealth, sobre todo Estados Unidos, y también Escandinavia, que tiene un sistema de ese tipo. Ahora bien, ¿qué les iba a decir? Esta posición de ética normativa utilitarista es la que ha predominado sobre todo en la sociedad norteamericana y también en la que se ha apoyado sobre todo la posición económica de tipo capitalista, o sea, es una posición más que nada de tipo también económico. Y diríamos, en contra de esta posición de ética normativa es que se elabora la posición originaria de Rawls, que es una posición que surge en la década del 70, 1971, creo que es la obra de John Rawls. Y las vamos a ver ambas ahora, muy sintéticamente, ambas las vamos a ver ahora. Bien, Santo Tomás. Santo Tomás es un teólogo, además, del siglo XII, que escribió la Suma Teológica. Santo Tomás en realidad lo que ha hecho es cristianizar la posición filosófica y sobre todo la posición de justicia de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles tenía al primer motor inmóvil, que es la causa de todo lo que existe en el universo. ¿Qué hace Santo Tomás? Reemplaza al primer motor inmóvil en la filosofía aristotélica por Dios. Para Aristóteles, el hombre tenía como fin, pues una posición, les digo, es una posición teleológica, tiene como fin en su vida obtener la felicidad. Para Santo Tomás, el fin que persigue el hombre es poder estar en presencia de Dios en la otra vida, y para eso tiene que seguir una vida virtuosa. Pero sigue muchísimo, porque sigue también las distinciones que realiza las leyes, del tipo de justicia, o sea, en realidad continúa la posición aristotélica. Así como San Agustín, en realidad sigue la filosofía de Platón. Bien. Santo Tomás, ¿qué es lo que sostiene? Ya les dije, armoniza el pensamiento filosófico aristotélico con la doctrina cristiana, rechaza la teoría del mandato divino, que yo recién les había explicado en la posición de metaética. Para él, Dios ordena las cosas porque son intrínsecamente buenas, justas. Para Santo Tomás, como para Aristóteles, la justicia tiene dos dimensiones, como virtud personal, que es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, y como una cualidad del orden social. Y es una clasificación de la justicia como cualidad del orden social. Es una clasificación y habla de 4 leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina positiva y la ley humana. La ley eterna es el plan común a todas las criaturas vivas del universo, no solamente al hombre. La ley natural es la parte de la ley eterna que se refiere y que el hombre puede conocer a través de la intuición. Esa es la ley natural, es la que se refiere al hombre y la que el hombre, a través de la intuición, un proceso que se llama sindéresis, puede conocer. La ley divina positiva es la que directamente Dios le revela al hombre. Por ejemplo, los 10 mandamientos que se los dicta Moisés, eso sería la ley divina positiva. Y la ley humana es la que dicta el hombre. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás? Que la ley humana, para ser una verdadera ley, para ser válida, tiene que adaptarse a los principios de la ley natural. Pero dice lo siguiente:
que se debe adaptar a los principios más generales de la ley natural. ¿Por qué? Porque lo que dice Santo Tomás es que el hombre conoce la ley natural a través de un proceso de intuición, de sindéresis, y que esa ley natural tiene principios generales y a su vez de los principios generales se pueden ir derivando principios cada vez más particulares. Lo que no puede transgredir la ley humana positiva son esos principios más generales. Si los principios particulares de la ley natural son transgredidos, entre la validez de esos principios particulares de la ley natural y la validez de la ley humana, prevalece la ley humana porque también hay un principio que dice que se debe respetar lo que es las leyes. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, Santo Tomás armoniza la filosofía de Aristóteles con la filosofía cristiana. Es una posición teleológica porque hace predominar las consecuencias de los actos sobre la conducta de los humanos y el fin que persigue, en definitiva, es llevar una vida virtuosa a los fines de poder estar en presencia de Dios una vez que se encuentre en la otra vida. ¿Está claro? Bien. Una de las posiciones teleológicas es el utilitarismo. Ya a ustedes ya les dije que es una posición que sostienen sobre todo Bentham y Austin, que comienza a desarrollar en el siglo XVIII y tiene como característica esta posición que no tiene un autor. O sea, son varios autores que van desarrollando lo que es la posición utilitarista y además tiene diferentes vertientes, pero lo que coinciden todos es que es una doctrina consecuencialista. Lo que predomina esta posición es no el acto en sí mismo, sino las consecuencias valiosas de la conducta humana. Nosotros tenemos, además, diferentes clasificaciones del utilitarismo. Tenemos un utilitarismo egoísta, que lo que maximiza es el bienestar de las personas individuales, o uno unista, que tiene en cuenta maximizar la felicidad o el rendimiento de una sociedad, uno idealista y otro hedonista, de acuerdo a que las teorías deontológicas son también llamadas racionalistas. No exactamente. No exactamente. No. Sí, obviamente. A ver. Las teorías racionalistas en realidad se contraponen, después vamos a seguir, a las teorías teológicas. Están relacionadas con de dónde surgen el derecho natural. En las teorías teológicas, el derecho natural tiene una fuente que es Dios. En cambio, en las teorías racionalistas, el derecho natural surge de alguna característica de la razón humana, que puede ser el espíritu de sociabilidad, como afirma Grocio, o el sentimiento de debilidad, como afirma Pufendorf, por ejemplo. Y esta distinción entre teorías de derecho natural racionalistas y teológicas surge a partir de la crisis que tiene la Iglesia católica a principios de la Edad Moderna, en donde se comienza a discutir la autoridad de Dios, en definitiva. Entonces, debido a esta crisis en cuanto a lo que es la religión, comienzan a buscar algún fundamento del derecho natural que no sea el Dios cristiano que se encuentra tan cuestionado. Esto lo explica muy bien también Nino. Acá me decían Portela, lo explica Nino y lo explica Portela muy bien. Y se lo va a explicar también la doctora Valle, cuando vean las diferentes posiciones también de derecho natural, las teológicas y las racionalistas. Y me fui al diablo. Vuelvo. Uy, qué tarde que es. Bien. Entonces estábamos en una teoría teleológica. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Lo de racionalismo y posición racionalista y teológica. Sí, muchas gracias. Está relacionado con el fundamento, el origen del derecho natural, esa distinción. Bien, bueno, sigamos.
El utilitarismo, para cerrar. Hay diferentes clasificaciones del utilitarismo, pero lo que se tiene más que nada en cuenta es que todos consideran que es una doctrina consecuencialista, que lo que tiene por fundamento es las consecuencias buenas de lo que son los actos. La crítica que se le hace al utilitarismo es que en realidad ha dado fundamento a determinadas posiciones económicas que pueden, maximizan, diríamos, lo que es el tema económico, y que pueden llevar en algunas situaciones a sacrificar a las minorías en beneficio de lo que es la mayoría de una determinada sociedad. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos, porque ya aquí ha tenido tanta difusión. Vayamos a los estados del sur. Vieron que Estados Unidos tiene algunos problemas importantes respecto a posiciones de tipo tal vez a veces racistas, y esos, hay estados sobre todo donde predominan los blancos caucásicos. Bueno, supongamos que nos encontramos con una situación en la cual aparece muerta una mujer blanca caucásica que además ha sido violada. Todos las pruebas apuntarían a que el hecho lo cometió una persona de color. Se detiene a esa persona de color y el sheriff que lo detiene descubre que en realidad es inocente, que no fue. Pero se le plantea esta disyuntiva. Si lo deja en libertad, esto puede generar una serie de disturbios sociales de gran envergadura que van a ser mayor a el perjuicio que va a tener esta pobre persona de raza negra que está siendo acusado de un crimen que no ha cometido. Entonces, en una posición utilitarista al extremo, sobre todo de actos y no de reglas, el sheriff podría decir, ¿cuál es el mal menor? Lo dejo a esta pobre persona detenida y evito una terrible caos social con lo que ello puede llegar a implicar. Esto es lo que se le ha criticado a las posiciones utilitaristas. Bien, ahora veamos muy sucintamente dos posiciones deontológicas, que son las de Kant y la de Rawls. Bien, Kant. La teoría de Kant es una teoría deontológica también denominada formalista, ya que al extremo se lleva el hecho que se prioriza totalmente la bondad o la corrección del acto por sobre las consecuencias que pueda llegar a tener. Kant divide el conocimiento en tres: en conocimiento físico, en conocimiento lógico y en conocimiento ético. Respecto al conocimiento lógico, él dice que es un conocimiento universal que se refiere a lo que serían las características puramente formales del razonamiento, de la validez del razonamiento, no teniendo en cuenta para nada el significado del contenido. Es un conocimiento universal, pero es universal, ¿cómo les puedo decir? Universal e incondicionado, pero es un conocimiento vacío, porque esa universalidad la logra por una cuestión puramente formal, pero no por el contenido. Por contraposición, él habla de lo que sería el conocimiento físico, que es el conocimiento teórico de la razón, el uso teórico de la razón. El conocimiento físico es el conocimiento de la realidad, y por lo tanto es un conocimiento que se encuentra limitado a lo que es el ámbito sensorial, no tiene la universalidad que tiene lo que sería el conocimiento lógico, que tiene esa universalidad a costa de su vacuidad, de su vacío. Bien. Y por otro lado está el conocimiento ético, que es el uso práctico de la razón. Lo que intenta Kant es que ese conocimiento práctico de la razón sea un conocimiento universal e incondicionado, como lo es el conocimiento lógico, pero que sea además un conocimiento sustantivo, como lo es el conocimiento físico. Para eso, ¿qué es lo que hace Kant? Para demostrar que los principios morales son universales, condicionados, pero sustantivos, o sea que tienen contenido, los presenta como,
un conocimiento que tiene como características esos juicios de valor que son autónomos, que son categóricos y que son universales. Esto significa que son autónomos los juicios de valor y por eso son universales, porque son los que uno se da a sí mismo con independencia de toda autoridad humana divina. O sea, son autónomos porque es el mismo ser humano que se dicta las normas. Son categóricos porque no se encuentran condicionados por ningún fin o deseo. Y son además universales, que todo ser racional tiene que querer que ese juicio que él está asumiendo y dictándose a sí mismo y que no está condicionado por ningún fin o deseo, pueda ser utilizado por cualquier persona en la misma situación. O sea que puede ser universalizado. ¿Qué es lo que hace? El carácter de universalidad es capital en Kant. ¿Recuerdan ustedes? Vimos la teoría de metaética prescriptivista, lo que Hart resaltaba sobre lo que eran los juicios de valor, prescripciones, pero no porque fueran idénticos a prescripciones, sino porque los juicios de valor se podían dar razones apoyadas en hechos fácticos, pero también tenían como característica la posibilidad de ser universalizados. Entonces, teniendo en cuenta esto, él elabora, Kant, lo que es el imperativo kantiano, el primer imperativo kantiano, que afirma que obra según una máxima tal que puedas querer que al mismo tiempo esa máxima de conducta que vos te has dado se torne en una ley universal. Denme 2 minutitos que voy a buscar un poquito de agua. Gracias. Disculpen, acá estoy de vuelta. Estoy un poquito lenta porque tengo fracturado el pie, así que me cuesta un poco desplazarme. Bien, entonces, resumiendo acá, él hace una distinción del conocimiento en 3, conocimiento lógico, conocimiento físico y conocimiento ético. Él afirma que los juicios de valor, para ser universales y además ser sustantivos, tienen 3 características. Estas características son autónomos, que son categóricos y que son universales, y termina elaborando el primer imperativo kantiano que afirma que obra de tal manera que tu máxima de conducta pueda convertirse en una máxima de conducta universal. Pero también advierte Kant que para que esta máxima de conducta realmente sea válida, debe apoyarse en algo que sea considerado un fin último. Y considera que el fin último es la persona humana. Entonces elabora una segunda máxima que dice que obra de tal manera que siempre utilices a los demás no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Bien, y ahora rápidamente vamos a ver Rawls, y ya con esto terminamos la clase de hoy. Rawls elabora su teoría de la justicia en el año 1971. ¿Cuáles son las características distintivas? Es una teoría deontológica, es una teoría deontológica porque también se hace prevalecer lo correcto sobre las consecuencias del acto. En realidad, Rawls continúa acá, sobre todo llevando al extremo el hecho de considerar a los seres humanos como seres racionales, como seres noumenales,
es una teoría, él habla de una justicia como equidad. Este es el concepto que tiene él de justicia. Él considera que la justicia en realidad es distribuir, es asignar derechos y obligaciones de manera equitativa en la sociedad y además distribuir las cargas y los beneficios también en forma equitativa en lo que es la sociedad. Ahora, lo que se llama una posición originaria, es una posición ficticia, una posición originaria, en donde considera que los hombres en esa posición originaria lo que hacen es ir elaborando los principios de justicia generales que van a regir a la sociedad. En esa posición originaria los hombres se encuentran tras un velo de ignorancia en donde desconocen cuál es la sociedad en la cual viven y también desconocen cuál es su posición dentro de la sociedad. Sí conocen las leyes generales que rigen una determinada sociedad, pero no, o sea, no saben si viven, por ejemplo, en Argentina o si viven en Suecia, y no saben cuál es su situación, si es una situación desahogada, tranquila, ya sea socialmente como económicamente, o está en una situación de dificultad. Estos seres humanos tienen que estar además en una situación más o menos igual a características, tanto físicas como intelectuales, y también están en una situación de escasez moderada de recursos. En esa situación de ignorancia comienzan a ir elaborando, ir negociando principios que van a acordar y que se comprometen a respetar una vez que se levante el velo de ignorancia. Esos principios se negocian a través de una regla que se llama maximin, o sea, uno tiene un principio, comienzan a discutir y lo que tienen en cuenta es adoptar el principio, no que tenga los mayores beneficios, sino que tenga las menores pérdidas, diríamos así, para elegir, o sea, no el mejor, sino el menos malo, o sea, que tenga menos perjuicio. Bueno, y así van elaborando esos principios. Rawls considera que si realmente actúan de esta manera, los principios que van a ser principios completos, generales, digamos, públicos, esos van a ser los que van a ir surgiendo. Y también considera que se van a elaborar sobre todo dos principios generales. El primer principio general es que toda persona que de la sociedad va a tener una extensión de derechos básicos tal que sea compatible con una extensión de derechos similar por parte de los restantes individuos de la sociedad. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. O sea, que tengamos derechos tan extensos que permitan una misma extensión por parte de todos los individuos de la sociedad. Y a su vez, este principio es el primer principio que se elabora, y a su vez se elabora un segundo principio que dice que las cargas y los beneficios dentro de una determinada sociedad tienen que ser distribuidos de manera que beneficien a las personas que se encuentran en la situación más desventajosa y además en una igualdad de oportunidades de todos los individuos de la sociedad. También lo que dice Rawls es lo siguiente, que cuando nos encontramos en una sociedad con escasez moderada de recursos, el primer principio predomina sobre el segundo. O sea que todos tenemos que tener una misma extensión de derechos que sea compatible con la misma extensión del resto de los ciudadanos. Pero cuando nos encontramos en situaciones de crisis, predomina el segundo principio, que tenemos que beneficiar y proteger a los que menos tienen. En realidad lo que se le critica a Rawls más que nada, porque si bien, diríamos, la posición de Kant es una posición de libertad negativa, eso después lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Kant considera que el Estado lo que tiene que hacer es asegurar la libertad negativa de todos los individuos, pero no tiene que ser un Estado intervencionista que
diríamos, trate de nivelar las desigualdades. En cambio, Rawls, con el segundo principio que elabora, dice que cuando estamos en situaciones desfavorables social y económicamente, tenemos que beneficiar a los que menos tienen. O sea, está hablando de una situación de un Estado, no un Estado, diríamos, que asegure la libertad negativa de los ciudadanos, pero que no intervenga, sino de un Estado que ante situaciones de desigualdad o de crisis debe intervenir. ¿Entienden lo que les digo? Vamos a estar relacionado un poco con la justicia. Bueno, ya terminamos, nos fuimos bastante. Este tema que yo les di, que tienen un power donde está resumido lo que les acabo de explicar, lo van a necesitar para poder entender la relación entre la posición de metaética que sostiene el biosnaturalismo y entre la relación entre el derecho y la moral. Y lo van a volver a ver este tema en interpretación y en razonamiento jurídico. Por ende, no es un tema menor. Ustedes tienen que tener muy en claro de qué hablamos cuando hablamos de metaética y de qué hablamos cuando hablamos de ética normativa. Muy clarito. Estos conceptos tienen que estar claros. Sí. Sí. Discúlpeme, ¿el Escucho. Power, usted lo subió al campus? Está subido en el campus virtual. Ya está. Ya está subido. Si ustedes Muchas quieren, ya gracias. lo- No, por favor, al contrario. Bueno, nos vamos manteniendo en contacto, chicos. Que tengan buenas noches. Y gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Adiós. gracias, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches.